Tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada de celebración del Día Mundial del Agua, que hemos denominado Foro del Agua, especialmente con el eslogan Agua y Cambio Climático. En virtud de la emergencia sanitaria actual que estamos viviendo, hemos decidido realizar esta actividad de manera virtual, por lo que los invitamos a acompañarnos desde sus hogares y a compartir con sus amigos, familiares y conocidos esta transmisión, que constará con las presentaciones de destacados expertos sobre el cambio climático, cuidado del recurso hídrico e importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. La idea de celebrar el Día Mundial del Agua se remota al año 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, lugar en que emanó la propuesta. Es por ello que cada año, como Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, conmemoramos este día bajo el lema propuesto anualmente por la Organización de las Naciones Unidas. Y este año es Agua y Cambio Climático. Somos un centro que nace el año 2014 bajo el marco del quinto concurso de Fondo de Financiamiento de Áreas Prioritarias FONDAP, de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, que está bajo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el liderazgo de la Universidad de Concepción y en asociación de las universidades de la frontera y del desarrollo. El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medio ambiente. Es por ello que creemos que es fundamental generar espacios de interacción entre los distintos sectores, público, privado, académico y la sociedad en general, para contribuir en el análisis de los distintos escenarios que hoy dificultan la toma de decisiones en relación a los recursos hídricos. Por otra parte, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar que aumenta el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático son de un alcance mundial y de una escala sin precedentes. Es muy importante también indicar el efecto que tendrá el cambio climático en la salud pública. Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será muy difícil y muy costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. En este momento histórico que enfrentamos la pandemia del COVID-19, es fundamental el agua. La medida que todos los medios de comunicación entregan es que nos cuidemos frecuentemente unos a otros y especialmente el lavado de manos. Es por esto que necesitamos en estos momentos reflexionar sobre la importancia del derecho humano al agua para todos los chilenos, un agua que sea de calidad y que tengamos en la cantidad apropiada para todas las necesidades de la población. Es muy importante la revisión, por tanto, de los instrumentos que tenemos para la gestión de esta agua, especialmente el Código del Agua que actualmente está en vigencia. En este sentido de sostenibilidad, el año 2015 la ONU aprobó una agenda para una agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino en el que podamos mejorar la vida de todos sin dejar nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación a la pobreza hasta el combate al cambio climático,
la educación, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades. Durante esta jornada procuraremos profundizar sobre estos temas y esperamos que sea un espacio de reflexión para todos ustedes, puesto que con acciones tempranas tendremos mejores oportunidades para luchar contra el cambio climático y cuidar el recurso hídrico en nuestro planeta. Quisiera finalmente aprovechar esta ocasión para invitarlos a conocer, a profundizar aún más en estos temas. Nuestro centro FONDAP CRIAM cuenta con el Diploma de Recursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable, el que tiene por objetivo mostrar una visión actualizada e interdisciplinaria de los recursos hídricos y la situación actual respecto de los recursos existentes y la biodiversidad de los ecosistemas, la demanda de los recursos, los conflictos y la institucionalidad y las tecnologías que existen para dar soluciones a estos conflictos. Para mayor información pueden acceder al sitio web del CRIAM, www.criam.cl. Un saludo muy grande a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien, que nos cuidemos y esperemos que puedan disfrutar de esta enriquecedora jornada en el Día Mundial del Agua. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Barra, director del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile de la Universidad de Concepción e investigador del Centro FONDAP de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de lo que está significando para nosotros hoy día la celebración del Día Mundial del Agua. Y en realidad este Día Mundial del Agua lo estamos celebrando, ¿no es cierto?, conmemorando en condiciones bastante especiales, puesto que se trata de un Día Mundial del Agua cuyo lema es agua y cambio climático, ¿no es cierto?, y que más que nosotros en Chile podemos testificar, digamos, la importancia que tiene el recurso hídrico y quizás uno de los recursos donde el cambio climático ha tenido un mayor impacto, dada la prolongada escasez hídrica que estamos observando, por lo menos en el centro-sur de Chile. Este Día Mundial del Agua lo celebramos en circunstancias muy especiales, y lo celebramos en circunstancias que nos tienen, ¿no es cierto?, enclaustrados en nuestras casas, en una pandemia de coronavirus, ¿no es cierto?, y donde el agua es un elemento central para frenar esta pandemia, ¿no es cierto? Todos sabemos que lavarse las manos es esencial para contener la propagación de este virus y muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, a nivel global, más de 3.000 millones de personas no tienen cómo lavarse las manos contra el coronavirus. Y probablemente los países donde el acceso al agua potable o al acceso a la llave de agua que tenemos todos en nuestras casas no es factible, probablemente la propagación de la pandemia va a tener un impacto mucho mayor. ¿Ya? De manera que comenzamos esta celebración del Día Mundial del Agua en circunstancias tremendamente especiales con esta pandemia, ¿no es cierto? Pero recordando que el lema de agua y cambio climático, ¿no es cierto?, lo que quiere hacernos reflexionar es la estrecha relación que tenemos hoy día entre el recurso hídrico y los cambios que estamos observando a nivel planetario, con el incremento de la temperatura, la reducción de las precipitaciones, y que tiene un impacto directo en la disponibilidad y calidad del recurso al cual tenemos acceso. Los mensajes claves para este año se resumen en tres aspectos que son fundamentales. El primero, no podemos esperar, es decir, el costo de no actuar hoy día tiene un precio demasiado caro para la sociedad global, y por lo tanto cualquier política climática que se quiera implementar tiene que tener en el agua un eje central del combate al cambio climático, ¿no es cierto? El agua sin duda es un elemento que ayuda a combatir al cambio climático, y hoy día tenemos soluciones científicas y tecnológicas asequibles, escalables, ¿no es cierto?, para resolver los problemas de escasez hídrica y de disponibilidad de agua que estamos enfrentando como
como sociedad. Y aquí todos tenemos que trabajar, no solo los investigadores, sino que también la sociedad completa, los reguladores, los empresarios, los ciudadanos en general, ¿no es cierto? Tenemos que tomar conciencia del gran problema que significa no disponer de este vital elemento para nuestra supervivencia. El problema de tomar decisiones en torno al agua es tremendamente complejo. Nosotros en Chile somos testigos de cómo a partir del año 80, cuando se establece el código que gestiona el uso de las aguas en el país, ¿no es cierto? La posibilidad de transformar y de reformar este código ha sido muy, muy compleja. La primera reforma prácticamente se hace el año 2005, y desde el 2005 llevamos discusiones para poder transformar nuestro código de agua, ¿no es cierto?, estableciendo, por ejemplo, el acceso humano como un derecho prioritario, y una gestión más integrada de los recursos de agua, incluyendo, por ejemplo, la gestión de cuencas, que nosotros venimos, digamos, tratando de implementar desde hace muchos años, desde el punto de vista de la investigación científica. El problema es que la toma de decisiones en relación al agua es muy compleja, ¿no es cierto?, porque la evidencia científica es solo un aspecto de esta toma de decisiones. Sin embargo, existen otros factores que nosotros no controlamos, que tienen que ver con los valores, los juicios, las visiones que tienen los distintos tomadores de decisiones, las metas que nos fijamos colectivamente para el desarrollo del país, fuentes diversas de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de los pueblos originarios, etc. Bueno, nosotros en el Centro de EULA estamos cumpliendo 30 años. Justamente en marzo del año 1990 es que se crea nuestro Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, y para ello nosotros hemos escrito un libro, digamos, que lo que hace es básicamente un contraste entre cómo tenemos nuestro río Biobío y la cuenca hidrográfica del río Biobío hoy día versus lo que era hace 30 años atrás, que lo invitamos a leer. Va a estar disponible en nuestra página web www.eula.cl en formato PDF, y ustedes van a ver un análisis, digamos, de lo que ha significado en términos ambientales para nuestra región estos últimos 30 años. Y hay buenas noticias, sin duda, pero también hay noticias preocupantes. Y dentro de las noticias preocupantes tiene que ver, ¿no es cierto?, esta relación entre recurso hídrico y cambio climático que estamos observando. Aquí podemos ver una de las imágenes de un capítulo que escribieron nuestros colegas en el Centro de EULA de las tendencias de caudales en el curso principal del Biobío y en el río Mininco y Vergara, de parte de la cuenca del Biobío, ¿no es cierto? Y cómo en los últimos 40 años nosotros observamos una declinación del el recurso hídrico. Esto nos tiene que llamar a preocuparnos. La urgencia hoy día, sin duda, es el coronavirus, pero esto no quiere decir que con el coronavirus o frente a esta pandemia que estamos observando, digamos, el cambio climático no siga operando. Sin duda, una vez que pase esta emergencia, quizás una de las reflexiones que vamos a tener que hacer como sociedad y desde el punto de vista de la investigación que hacemos es cómo establecer una nueva relación entre lo que nosotros hacemos en relación al agua, ¿no es cierto?, y la naturaleza, el cómo la naturaleza funciona, en cómo, ¿no es cierto?, esto puede abrir una oportunidad para recuperar nuestros ecosistemas y establecer una nueva relación entre la sociedad humana y la naturaleza en el futuro. Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un día especial para los que estudiamos los recursos hídricos. Hoy es el Día Mundial del Agua y por eso el Centro PIRIEM ha organizado este evento vía streaming. Todos debemos estar en cuarentena, así que esta es una presentación hecha en casa, especialmente para ustedes que también están en casa. ¿Okay? Hoy día vamos a hablar de un tema que es complejo, que tiene repercusiones en nuestras vidas, no como el coronavirus que lo tiene más inmediato, sino que estamos hablando de las próximas décadas en que lo que está en juego es la disponibilidad del recurso hídrico para todo, ¿no? Estamos hablando no de otro país, estamos hablando de Chile.
Ahora, ¿por qué eso puede ocurrir? Bueno, porque tenemos un contexto de cambio climático y lo que yo quiero hacer ahora es tratar de explicar cómo el cambio climático afecta la disponibilidad del recurso hídrico en Chile. Ya, el temario que voy a desarrollar es el siguiente. Es muy importante hacer una breve actualización de en qué vamos en esto del cambio climático antropogénico. Yo sé que hay gente que no cree en el cambio climático antropogénico, que eso es posible, sí es posible. Vamos a explicar, ahí vamos a mostrar por qué estamos tan seguros de que es así. Luego les voy a contar algo sobre la megasequía, que básicamente significa que ha estado lloviendo menos de lo normal en los últimos años. Para pasar a lo que es importante en esta charla, que es tratar de explicarles las razones naturales, los procesos naturales que hacen que llueva en Chile central, donde se concentra el problema hídrico. No estoy diciendo que en Chile, en la parte norte, no tengamos problemas, ni en la parte austral no lo tengamos, pero básicamente esta señal se está viendo en Chile central, y cómo finalmente el cambio climático antropogénico es capaz de cambiar estos procesos o de influir en estos procesos para que esta mega sequía esté ocurriendo. ¿Ya? Y al final algunas conclusiones y tal vez algunas perspectivas de lo que podríamos esperar. La figura siguiente muestra la evolución anual de la temperatura promedio global del planeta entre 1850 hasta el año 2019. Es importante darse cuenta cómo la temperatura ha estado aumentando. Estamos hablando de un rango de 1,5 grados. Si tomamos, por ejemplo, el promedio de las temperaturas en torno a los 1900. ¿Ya? Y como también podemos ver en esta curva cómo este calentamiento ha sido más pronunciado a partir de los años 80 en adelante. ¿Ya? En la comunidad científica desde hace algún tiempo ya sabemos que hay un forzante que no es natural y es provocado por el hombre. Básicamente estamos hablando de la inyección de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cambiando entonces la composición natural de estos gases en la atmósfera. Ya, esta es una figura un poco difícil de entender, pero si ustedes lo pueden entender van a entender bastante bien cuál es el problema en el que estamos. La curva negra acá muestra la figura anterior, la misma figura anterior, donde se ve la evolución observada de la temperatura. En este caso esto llega hasta el año 2000. Y ustedes pueden ver acá dos líneas, además, dos franjas, ¿no? Una rojiza y otra que es en azul. Bueno, esos datos fueron modelados, simulados a través de modelos. Estos mismos modelos que hacen pronósticos del tiempo son capaces de hacer también pronósticos del clima. Y en este caso es una simulación donde en el rojo, y aquí lo hago notar, en el rojo entonces es una simulación cuando están todos los forzantes involucrados. Están los forzantes que son naturales, básicamente la radiación solar, que es nuestra fuente de calor para el planeta, y además los volcanes que inyectan aerosoles, y por lo tanto es como que tuviéramos nubes entonces de aerosoles y eso debería disminuir la temperatura. ¿Okay? Pero además están los forzantes no naturales, antropogénicos, que son los gases de efecto invernadero, bueno, y otros componentes. Y cuando eso sucede, el promedio de todos estos modelos que están corriendo en muchos centros a nivel mundial, ustedes pueden ver que lo hace bastante bien, digamos, ¿no? La simulación es bastante cercana a lo observado, ¿no? No en todos los casos es capaz de simular bien las fluctuaciones año a año, pero esta tendencia al aumento de la temperatura realmente lo está simulando bien, ¿no? Estos modelos. Así que eso nos da confianza en los modelos, por ejemplo, para lo que hacen los modelos en realidad, que hacen las proyecciones climáticas para las próximas décadas, incluso para los próximos siglos. ¿Ya? Aunque ese es otro problema. Es otra charla en realidad, ¿no? Y por último, hay una tercera curva, que esta curva de color más azul, que muestra las simulaciones cuando los modelos son forzados por razones naturales, o sea, volcanismo y radiación solar. Pues la radiación solar fluctúa en el tiempo también, ¿no? Y vemos cómo estas curvas se separan. Ahora me gustaría hacer
un zoom de estas curvas y ustedes me gustaría que vieran bien, que se dieran cuenta cómo estas curvas, la roja, el azul, se separan más o menos a partir del año 60, a los años 60, ¿ok? Y esa separación es mucho más evidente a partir de los años 80. Eso quiere decir que si por razones naturales, o sea, sin gases de efecto invernadero en la atmósfera, la evolución de la temperatura en el planeta debería haber seguido esta curva azul. Eso quiere decir que no habría calentamiento en los últimos 30, 40 años, ¿ok? Así que la única explicación, hay dos explicaciones, pero la más importante, la explicación más importante acá que podemos observar es justamente el forzante antropogénico. Así que no hay ninguna duda de que nosotros estamos cambiando el curso natural del clima del planeta, ¿ya? Hay algunas cosas interesantes que también tienen que ver con la mega sequía y por eso me gustaría planteárselo acá, que cuando observamos ahora la figura esta, hay dos periodos entre los años 40 y mediados de los 70 en que la curva se aplana, o sea, no hay calentamiento, incluso en ese tiempo se hablaba del enfriamiento global, ¿no? Y luego hay un aumento de la temperatura, pero a principios del siglo XXI también hay un aplanamiento de la curva. Cuando estábamos en este periodo, bueno, algunos decían que eso era claramente una evidencia que el cambio climático no existía, pero en realidad lo que está ocurriendo es que hay razones naturales para explicar esta supresión o una disminución del calentamiento. Fíjense cómo ya a partir del año 2015-2016 aumenta la temperatura. Es interesante indicar de que este aumento también puede ser por razones naturales. El niño 2015-2016 también puede estar agregando entonces calor a la atmósfera y explicando entonces este aumento de la temperatura. ¿Okay? Es interesante también que a partir de los años 80 en adelante, cuando estamos seguros que el forzante antropogénico es el causante de esto, el aumento de la temperatura va en orden de 0,9 grados Celsius. O sea, todavía no llegamos a aumentar en 1 grado Celsius el clima del planeta por razones antropogénicas, pero también por razones naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que explica este freno del cambio climático en esos periodos? Es un modo, así le llamamos, un modo de variabilidad que fluctúa en las escalas interdecadales. Hay una coincidencia, lo que muestra la figura aquí a la izquierda es que hay una coincidencia, entonces cuando ese modo, que se los voy a presentar a continuación, ese modo está en su fase fría, el calentamiento se para, esto para los años 40, años 60, y esto básicamente para el principio, para la primera década del siglo XXI, y como cuando está en su fase positiva, ese mismo modo natural, también hay un calentamiento. O sea, ese modo natural también podría estar explicando en parte este calentamiento que estamos viviendo desde el año 80 hasta principios del siglo XXI. ¿Ya? Quiere decir que en este calentamiento también hay participación de un régimen que es natural, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve ese modo interdecadal? Nosotros le llamamos la oscilación interdecadal del Pacífico. Es un calentamiento, bueno, ustedes pueden reconocer acá los continentes, ¿no? Acá está Sudamérica, Norteamérica, Australia, y se ve que cuando hay calentamiento, cuando estamos en la fase positiva de esta oscilación interdecadal, hay un aumento de la temperatura en esta región y una disminución en esta, ¿ya? ¿Ok? Voy a remarcar el hecho de que asociado a esta oscilación interdecadal hay anomalías negativas de la temperatura en esta región al noreste o al norte de Nueva Zelanda, porque eso va a ser importante para lo que vamos a decir más adelante, ¿ya? Así que estas son oscilaciones que en forma natural están ocurriendo y que también pueden explicar estas fluctuaciones de calentamiento y enfriamiento en el planeta, pero no pueden explicar esta tendencia que podemos observar durante todo el siglo XX y lo que ha estado siguiendo ahora en el siglo XXI. Hay una megasequía. Esta megasequía fue declarada y empezada a estudiar por colegas del CR2, que es un centro básicamente que está radicada en la Universidad de Chile, pero también hay colegas de la Universidad de Australia y de la misma Universidad de Concepción que están participando. Y este fue un informe a la Nación que aparece a fines del año 2015, donde ellos decían, bueno, esta mega sequía lleva ya 6 años. Pero la verdad es que
seguimos en la mega sequía. Ese es el problema en el que estamos. Una forma de mostrar eso es esta figura. Toda esta información la pueden encontrar en el explorador climático del CR2. Aquí está la página para que ustedes puedan ir y se pueden hacer muchas más figuras que estas. Pueden bajar información. Ahí están todas las estaciones meteorológicas que están en línea y que dependen de la Dirección Meteorológica de Chile, de la dirección de aguas del Ministerio de Obras Públicas y de otras instituciones privadas también. El ejemplo que muestro acá abajo es la precipitación anual acá en Concepción, y se ve muy bien que a partir del año 2010 la precipitación anual ha estado por debajo del promedio, y a eso le llamamos mega sequía. No necesariamente son años extremadamente secos. El año pasado nos parece que fue un año extremadamente seco. Eso es lo que muestra entonces esta figura que está acá, donde prácticamente desde Tocopilla para el sur, digamos, hasta, no sé, Temuco, toda esta zona ha sido afectada con menos precipitación que lo normal. Eso se suma entonces a años sucesivos de menos precipitación. A eso le llamamos mega sequía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué llueve en Chile Central? Esta es una imagen donde hay dos informaciones importantes. Me interesa que reconozcan el mapa, ¿no? Acá está Sudamérica, acá está Chile, ¿cierto? En el borde derecho de la figura. Las líneas blancas muestran el campo de presión, donde hay zonas de bajas presiones, que aquí está L por low pressure, y hay zonas de altas presiones, H por high pressure, ¿ok? Y lo que ustedes pueden ver acá es que hay sucesión entonces de altas y bajas presiones en toda la zona de latitudes medias. Cuando nos vamos hacia la zona tropical, aquí vemos más bien una franja de bajas presiones. En la zona subtropical vemos más bien una franja de altas presiones. Pero el punto es que esto así se ve. ¿En qué condiciones está? Bueno, es una foto que tomé de una página que se llama Windycom, donde ustedes pueden encontrar muy buenos pronósticos para el domingo 22 a las 12. O sea, ayer al mediodía. Lo que estaba mostrando esto, y lo que está en color es precipitación, es que hay toda una franja de precipitación asociada entonces a esta baja presión, ¿ya? Y se pueden dar cuenta fácilmente que asociado a las altas presiones no hay precipitación. Entonces el cuento acá es que donde hay bajas presiones hay precipitación. ¿Por qué? Porque el aire asciende. En las zonas de bajas presiones hay ascenso de aire. Es aire que está saturado porque está en contacto con el océano, así que es aire que está muy cerca de su saturación, al 100% humedad relativa, y a partir de eso, si hay más enfriamiento, hay condensación y la formación de las gotitas, que finalmente son las que precipitan una vez que llegan. Bueno, está precipitando a lo largo de todo el Pacífico, no, pero una vez que esto toca el continente, bueno, nosotros lo observamos como precipitación, ¿ya? Y es lo que debería estar ocurriendo mañana. Entonces, aquí la misma información, pero del blog de la Dirección Meteorológica de Chile. Este es un muy buen producto donde ustedes mismos pueden entrar ahí y hacer algunas cosas como esto. Esto lo hice rápidamente, donde ellos tienen entonces información sobre las zonas nubosas, porque lo que muestran acá es nubosidad. Me parece que esto es en el visible o infrarrojo, sí, parece que es más bien infrarrojo, donde los colores más blancos, ¿no? A diferencia de estos grises, son nubes que son más altas y tienen más desarrollo vertical. Entonces eso significa para nosotros que ahí va a precipitar. Y fíjense cómo asociado a esta baja presión que está acá, estos son 980 hectopascales, bueno, tenemos toda esta franja de precipitación. Y eso es lo que una vez llegando a Chile, lo que va a hacer precipitar en la zona central de Chile. Hoy, al domingo al mediodía, bueno, estaba precipitando un poco al sur de Chiloé, ¿ok? De acuerdo a esta imagen. Entonces tenemos una zona de alta presión en el norte, donde el aire asociado a esta alta presión está descendiendo, y esa es la razón por qué no llueve asociado a una alta presión, y una zona de baja presión donde en la parte de acá, en la parte frontal que le llamamos, donde se juntan dos masas de aire muy distintas, hay precipitación, hay ascenso y hay precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo
¿Cómo se ve esto? ¿Cómo evoluciona esto a partir de los pronósticos que hacen los modelos? Es que, bueno, esa es la condición a las 12 del día domingo o a la 1 de la mañana del día lunes. El pronóstico es que ya debería empezar a precipitar en Concepción, por ejemplo, y de ahí para el sur ya está precipitando en la zona costera. Esto se nota así, la baja presión, si ustedes pueden ver, la baja presión va a tener una evolución, va a seguir moviéndose porque todos estos sistemas que están acá se están moviendo hacia el este, y vean cómo la evolución que va a tener esta baja es moverse hacia el sur oeste. Acá está la baja presión, esto para entonces el lunes a la 1 de la mañana, y 12 horas después, a las 13 horas o a la 1 de la tarde del día lunes o de hoy, bueno, va a estar precipitando un poco más al norte, ¿ya? Más al norte de acá de Concepción. Pero el punto es que si nos quedamos con esta imagen, podemos ver que están las bajas presiones en el trópico, hay estas altas presiones entonces que pareciera que impiden entonces que haya precipitación, que llega más al norte, ¿no? Y está toda esta franja más al sur, de 30 grados sur, donde está esta sucesión de altas y bajas presiones. Y eso es lo que marca entonces el hecho que precipita en Chile, precipita en Concepción, por ejemplo, un día y varios días después se despeja y luego vuelve a precipitar o se cubre de nubosidad por lo menos, y esa sucesión es lo que nosotros llamamos la escala sinóptica, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, resumiendo, tenemos la zona ecuatorial, aire que asciende y luego desciende la zona subtropical hasta unos 30 grados sur, ¿ya? Este descenso de aire asociado a este anticiclón subtropical en el Pacífico es lo que explica, por ejemplo, la aridez extrema en la zona norte de Chile, y en general en las zonas subtropicales de todos los continentes hay desiertos. Entonces este es un régimen, esto se conoce como la celda de Hadley, donde hay ascenso ecuatorial y descenso de las zonas subtropicales. Más al sur está este encuentro de estas masas de aire, donde se forma este frente, este frente polar. Este es un esquema promedio ya, y aquí es donde está la sucesión entonces entre estas bajas y altas presiones que se mueven hacia el este, ¿okay? Llevando precipitación y llevando buenos días alternados por varios días, ¿okay? Eso es lo que conocemos entonces como escala sinóptica, como decía anteriormente. Entonces, lo que es importante entonces para explicar el problema que tenemos con el cambio climático y el recurso hídrico es entender que entonces que tenemos un anticiclón subtropical de manera permanente en la zona norte de Chile, de 30 grados hacia el norte frente al océano, ¿okay? Y hacia el sur de este anticiclón subtropical está esta sucesión entonces de bajas y bajas presiones, ¿ya? En donde la baja presión está asociada a precipitación. Ese es el resumen. Lo que muestra esta figura entonces es la posición del anticiclón subtropical durante el verano, y si lo comparamos con la posición que tiene el anticiclón durante el invierno, nos podemos dar cuenta que durante el invierno el anticiclón se mueve hacia el norte. Al moverse hacia el norte permite entonces que estos sistemas frontales pasen por Chile central, ¿ya? ¿Qué significa eso en el fondo? Que la precipitación en nuestra región central de Chile se concentra entonces durante los meses de invierno, que es justamente cuando el anticiclón subtropical se mueve hacia el norte. Entonces acá tenemos la evolución anual de la precipitación desde enero hasta diciembre entre ciudades Concepción, Santiago y La Serena, y podemos ver que claramente hay un marcado, especialmente La Serena, prácticamente solamente llueve durante el invierno, bueno, también con algunos eventos durante los meses de otoño, y esto va aumentando la precipitación hacia el sur, porque es la zona que está más expuesta al paso de estos sistemas frontales. Y en verano, en todas las zonas, en estas tres ciudades, se nota claramente una disminución de la precipitación porque el anticiclón se mueve hacia el sur. ¿De acuerdo? Es interesante, para lo que estamos conversando, explicar qué pasa durante el evento del Niño Oscilación del Sur. Durante el Niño Oscilación del Sur, que o el niño y la niña, digamos, que básicamente es un aumento de la temperatura en la zona tropical, muy parecida a lo que pasa durante esta oscilación interdecadal del Pacífico. Tenemos altas temperaturas durante el niño y bajas temperaturas durante la niña. Nosotros sabemos que hay años donde hay un calentamiento muy, muy, muy intenso, esos son los años del niño, y donde hay enfriamiento también intenso, y estos son los años de la niña. Entonces,
y otros años que son, digamos, normales, ¿ya? Y lo interesante es que este es un trabajo de principio del siglo XX. Lo interesante es que asociado entonces al niño, cuando hay calentamiento, hay un debilitamiento del anticiclón subtropical. Esto se ve como, en nuestra área, esto se conoce como el índice de oscilación del sur, que es básicamente un índice de un gradiente de presión y de viento, de los vientos alisios, pero que indica exactamente que cuando hay el niño, el anticiclón subtropical está debilitado. Y eso es lo que propicia entonces que pasen más sistemas frontales. Es todo lo que nosotros tenemos que entender para proyectar entonces por qué no estamos, por qué estamos observando este déficit pluviométrico. Esta figura muestra rápidamente, para explicarlo rápidamente, muestra la relación que hay entre la precipitación en San Fernando, en la región de Higgins, entre San Fernando y la precipitación. Esta es la precipitación invernal. Acá hay algunos indicadores para los que entiendan estos valores de correlación o probabilidad condicional, pero lo interesante es entonces de que hay muchos años que son muy lluviosos en San Fernando, que están asociados al niño. Así como hay otros años que también son normales, digamos, pero que ya están asociados durante el evento del niño. Así que durante el evento del niño lo que en realidad es más difícil observar son años secos o inviernos secos, ¿de acuerdo? Al revés, durante eventos de la niña, tenemos la mayoría de los eventos secos acá están concentrados durante años la niña, aunque también podemos observar años normales, incluso un año lluvioso. Así que esto no es una cuestión de 1 a 1, digamos, ¿no? Eso es lo que muestra la correlación acá de un valor de 0,5. Lo que no quiere decir de que hay años lluviosos durante condiciones que son neutras o normales en el Pacífico tropical, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el 45% de los inviernos lluviosos ocurrieron durante el niño y el 57% de los inviernos secos ocurrieron durante eventos de la niña, en el caso de San Fernando. Entonces, ¿qué pasa ahora ante la niña? Durante la niña el anticiclón está intensificado y por lo tanto eso es lo que no deja pasar los sistemas frontales por Chile Central y la consecuencia de eso es una disminución de la precipitación. En cambio, durante los eventos del niño hay una disminución, un debilitamiento de este anticiclón, ¿ya? O sea, los sistemas son capaces de pasar por Chile Central, pero además de eso, el calentamiento en esta zona del Pacífico provoca la propagación de ondas en la atmósfera y hay un anticiclón que se ubica en esta zona. Ese anticiclón que se ubica en esta zona, en lo que se conoce como el mar de Bellinghausen-Amundsen, propicia entonces que las tormentas que podrían estar pasando más bien cerca de Antártica, ¿no?, se mueven hacia el norte, aparte que este anticiclón subtropical está debilitado, y al moverse hacia el norte empiezan a pasar más sistemas frontales por Chile Central, lo que explica entonces el aumento de la precipitación durante años el niño, o invierno del niño. ¿Ya? Cuando hablamos de cambio climático, para volver al tema, cuando hablamos de cambio climático, los modelos proyectan, además de proyectar la temperatura, proyectan todas las variables atmosféricas. Lo que están proyectando los modelos para Chile Central es un déficit pluviométrico, una disminución de la precipitación promedio anual, ¿ya? Esto es lo que se muestra en esta figura. Acá está Sudamérica. Estos colores muestran déficit pluviométrico, o sea, por valores por debajo del promedio en porcentaje. Así que estos colores indican menos precipitación. Y eso es lo que se está observando ya asociado al cambio climático. Por supuesto que mientras el escenario de cambio climático es más intenso, las precipitaciones van a ser menores, ¿ya? Y mientras más nos acercamos entonces hacia fines del siglo XXI, por supuesto que el déficit pluviométrico va a ser menor. ¿Por qué se espera esto? Desde un punto de vista muy mecanicista, ¿no? Cuando hay cambio climático antropogénico, cuando aumenta la temperatura, especialmente en la zona de los trópicos, se espera una expansión de la celda de Hadley. ¿Expansión qué significa? Que la celda de Hadley se empieza a mover hacia latitudes mayores. En la práctica, eso implicaría que el anticiclón se mueve varios grados de latitud hacia el sur, imponiendo, por ejemplo, que en la zona de La Serena, en la zona de La Ligua, hayan condiciones durante el invierno que son más bien parecidas al verano, ¿ya?
Y lo que estamos diciendo es que entonces van a pasar menos sistemas frontales por esa zona. Esa es la explicación mecanicista rápida para explicar esto, digamos, ¿no? Entonces, el anticiclón subtropical se ve afectado directamente por el calentamiento antropogénico de esa manera, ¿ya? Ahora, la verdad es que eso no es tan fácil observarlo, pero hay algunos indicios de que eso sí podría estar ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, de lo que nosotros hemos estado pudiendo estudiar, hay un trabajo muy interesante que salió el año 2016 que explican la mega sequía hasta ese momento, que explican por dos mecanismos. Uno es por razón antropogénica, aunque el mecanismo mismo no está, pero el que estamos explicando, ¿no? Esta expansión entonces hacia latitudes mayores de la celda Hadley, por lo tanto el anticiclón se mueve hacia el sur en nuestro caso, pero también es de origen antropogénico esta mega sequía. Y lo que muestra esta figura, me gustaría que vieran esta figura, estos colores más cálidos son anomalías negativas de precipitación, o sea, son precipitaciones que están por debajo del promedio, y lo que se puede hacer cuando hay modelos de por medio es jugar con esos modelos, como lo veíamos con la temperatura global, ¿verdad? Uno puede correr los modelos con forzante antropogénico o puede quitarle los forzantes antropogénicos al modelo y ver cuál sería el resultado solamente producto del forzante natural. En este caso, lo que muestra esta figura es que lo que es natural, en este caso la oscilación interdecadal del Pacífico, también está aportando con anomalías negativas para Chile central, así como lo está aportando el forzamiento antropogénico, que sería esta expansión de la celda de Hadley. ¿Ya? La suma de ambas es lo que muestra esta figura que está acá, donde al comparar entonces los porcentajes de déficit pluviométrico son muy parecidos a lo que se está observando. Y esa es la idea, y eso es lo que se propone en este trabajo del año 2016. Luego, hacia el año 2019, se presenta otra idea que es adicional. O sea, lo que podemos observar específicamente para esta mega sequía, cuando empezamos a buscar anomalías asociadas, vemos que al noreste de Nueva Zelanda hay anomalías positivas de la temperatura superficial del mar, ¿ya? Esta curva que ustedes ven acá en amarillo muestra cómo cambia la temperatura promedio en esa cajita negra que se ve ahí, cómo cambia en el tiempo, y claramente se ve que en los últimos años, de los años 2000 en adelante, hay un aumento de la temperatura, está como en una fase cálida en esa región. Y lo que se puede hacer entonces con esa anomalía de temperatura superficial del mar, se corre un modelo de estos modelos globales y el resultado es lo que muestra acá abajo, lo que se muestra acá abajo, es que hay una propagación de onda. Y lo interesante es que la parte positiva de esa onda, que es lo que nosotros representamos como una alta presión, justamente cae sobre Chile central, y asociado a este aumento de la presión sobre Chile central aparecen anomalías negativas de precipitación que están acá marcadas con estos colores más café, ¿ya? Y si empezamos a jugar con el hecho de ver que, bueno, si empieza a aumentar la temperatura en esa región, bueno, empieza también a disminuir, como muestra esta figura, empieza a disminuir la cantidad de precipitación que cae en Chile central en promedio en un año, o en este caso en invierno, ¿ok? Así que ese es un tercer elemento a considerar. Está la expansión de la celda Hadley, está el hecho que este anticiclón también se fortalece durante la fase cálida del hipo o de la oscilación interdecadal, y ahora aparece este otro forzante que es un forzante que esta anomalía de temperatura superficial del mar ahí en Nueva Zelanda también es un forzante que hay que estudiar. ¿Qué origen tiene eso? Lo más probable es que también tenga un origen antropogénico, ¿ya? Esto marca estos tres elementos marcan un problema para nosotros, porque lo más probable es que la mega sequía se mantenga. Podrían haber durante los próximos años donde la precipitación esté por sobre el promedio, pero claramente el régimen pluviométrico por estas razones está siendo caracterizado, ¿no?, por menos precipitación que lo normal. Ahora estamos hablando de 10-20% de menos precipitación anual, con las consecuencias que eso tiene finalmente. Así que, en resumen, desde el año 2010 estamos en esta mega sequía,
una megasequía prolongada, que tiene, que tiene un origen natural y antropogénico también. El origen natural está asociado a esta oscilación interdecadal que está en su fase cálida, y en lo antropogénico está asociado entonces este corrimiento, este movimiento hacia el sur del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, a lo que tenemos que añadir hoy en día también este nuevo forzante en la zona de Nueva Zelanda o al noreste de Nueva Zelanda que está haciendo entonces que haya una franja de mayor de presión en la atmósfera, y todo eso combinado hace que pasen menos sistemas frontales por Chile central, ¿ya? Y eso sería mi charla. Ahora me imagino que hay muchas preguntas y vamos a estar dispuestos y atentos a responder. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es José Luis Arumí, soy investigador principal del Centro FONDAP-CRIAM de recursos hídricos, y hoy día voy a hablar sobre agua y cambio climático en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, que se celebra el día domingo 22 de marzo, y cuyo lema de este año es justamente agua y cambio climático. El clima es una condición que a nosotros como humanidad nos ha impulsado al desarrollo de grandes civilizaciones, como la civilización egipcia, el Imperio Romano, pero también ha motivado la caída de esas civilizaciones y la existencia de eventos como el Renacimiento, que están asociados a periodos de escasez y de abundancia. En este gráfico, que a mí me gusta mucho, podemos ver los periodos naranja, que son periodos de sequía, y que es como la mayor cantidad de tiempo a lo largo de esta reconstrucción climática de 2000 años. Los periodos verdes, por ejemplo, aquí está el Renacimiento, son periodos de clima benigno, y nosotros estamos como acostumbrados a un clima benigno en el último siglo, con un episodio puntual de sequía que fue la sequía de 1930. Pero en general, si vemos la historia hacia atrás, han habido periodos extensos de grandes sequías. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que considerar que el clima nunca ha sido estable, pero lo que ocurre hoy en día es que hay una tasa de cambio que es distinta, producto del efecto humano sobre nuestro ecosistema. Volviendo a la historia, una de las primeras grandes civilizaciones que hemos tenido en el hemisferio occidental ha sido la civilización egipcia. La civilización egipcia se desarrolló y creció en torno al agua. ¿Por qué? Porque resulta que el Valle del Nilo es un valle cultivable donde se puede crecer alimentos, donde se pueden plantar cultivos, crecer alimentos y desarrollar civilizaciones, porque el río tenía inundaciones periódicas que cubrían el valle, la arena del desierto, con una capa de limo donde se podía plantar. Los egipcios, como conocían este fenómeno, tenían un registro, incluso hoy en día opera el registro hidrológico más antiguo que existe en la humanidad, casi 4000 años de registro del comportamiento del río Nilo. Este registro lo podían llevar y sabían cuánto venían años con abundancia, años neutros y años pobres. Le llamaban el codo de la prosperidad, el codo de la vida y el codo de la muerte. Así era el registro, porque la unidad de registro era codo, una unidad similar al metro, pero que se usaba en esa época. Entonces, en la historia de la Biblia se habla del sueño del faraón, que fue un periodo de cambio climático, donde tenemos las vacas gordas, que significa un periodo de prosperidad, donde se acumuló alimento, y las vacas flacas, un periodo de escasez. Entonces, la enseñanza que nos deja la historia de José y del sueño del faraón es que hay que poder ahorrar en periodos de abundancia para poder enfrentar periodos de crisis como el de las vacas flacas. De hecho, está en nuestro lenguaje hablar de las vacas flacas al referirnos a periodos de crisis. Un tema que a mí siempre me ha interesado, me ha apasionado, es la historia del Imperio Romano. La historia del Imperio Romano a mí me llama mucho la atención porque hubo un momento en que Roma pudo disponer de cientos de miles de soldados para enfrentar, por ejemplo, las invasiones germánicas el siglo I antes de Cristo. Entonces,
me llamaba mucho la atención por qué tenía escasez de soldados Roma en el siglo IV y colapsó frente a las invasiones bárbaras. La razón es simplemente el clima, la producción de alimentos y la incapacidad de sustentar una población importante. Entonces vamos viendo entonces cómo el clima y la producción de alimentos van de la mano con la historia de la civilización. En un periodo de florecimiento que fue el Renacimiento, mejoró la tecnología, fueron los grandes viajes donde está el descubrimiento de América y el inicio de nuestra historia nacional con el paso de Diego de Almagro a través del Valle de Copiapó, en que marca justamente el primer evento registrado de variabilidad climática en Chile, porque este señor tuvo la mala suerte de cruzar la cordillera en un año del Niño, donde fue muy complejo el paso y murió mucho de su gente congelada en la altura. Hoy en día, en la era de la globalización, pensamos que controlamos las variables, controlamos las cosas. Bueno, el coronavirus ya nos enseña que no las controlamos todas, pero antes del coronavirus han habido otras crisis que no se entiende que tiene que ver con el clima. Y ahí también entramos a hablar de los recursos hídricos, porque muchos de ustedes dirán que tiene que hablar tanto del clima este señor si no habla de agua. Bueno, la cosa es que el clima se refiere a la disponibilidad de agua, y el agua genera abundancia o escasez. Y cuando hay escasez, por mucho tiempo se generan sequías. Y una sequía muy importante afectó a Siria. Siria fue un país brutalmente golpeado por una sequía que generó una pérdida de sustento de la gente que vivía en los campos, que se tuvo que refugiar en las ciudades, y de ahí se desencadenó un proceso que hoy en día tiene 3 millones de refugiados, ahora en este minuto, en Turquía, de gente que está escapando de la hambre, de la penuria y de la guerra. Es una tremenda crisis humanitaria que está un poco oculta por el tema del coronavirus. El crecimiento de la población, nuestra capacidad de generar alimentos, es algo que nos va a controlar y es uno de los grandes forzantes que tenemos nosotros. Entonces, esta situación que estamos viviendo ahora del déficit hídrico nos complica porque nos hace pensar si vamos a ser capaces de sustentar la sobrepoblación del planeta, o vamos a tener un problema como lo que ocurrió con los romanos, que en un momento tenían una gran cantidad de gente y después empezó a decaer la civilización y perder población. Chile es un país particularmente sensible al cambio climático. Tenemos grandes macrozonas, tenemos la macrozona norte, donde en realidad la gente está acostumbrada a la escasez. Eso es una condición permanente de escasez hídrica, es lo que nosotros llamamos hiperaridez. Ahí siempre falta agua, excepto, lamentablemente, cuando sobra, que se producen inundaciones asociadas al invierno boliviano. Grandes avenidas de agua que son producidas por lluvia que se concentran en la parte alta y que se mueven rápidamente hacia la parte baja, generando destrucción de obras, caminos, etc. La zona del norte chico es una zona de transición donde está el efecto del invierno boliviano, pero también del invierno chileno, y resulta que es una zona donde hay años muy secos, años con aluviones, como los que tuvieron ahora hace algunas semanas atrás. Y eso es interesante porque se producen inundaciones que a su vez causan destrucción, pero que también causan un beneficio porque recargan la agua subterránea. Voy a hablar más adelante de eso nuevamente. La zona central de Chile, donde nosotros vivimos, donde está la Universidad de Concepción, es una zona que tradicionalmente tiene lo que llamamos el clima mediterráneo, una zona semiárida, porque las lluvias se concentran en invierno y los veranos son relativamente no lluviosos. Después tenemos la zona austral, sur y austral, donde el clima es húmedo y tenemos una lluvia distribuida a lo largo de todo el año. La cosa es que, como la población chilena se concentra en la zona central, ahí están las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, hay una gran presión por el manejo de agua. Hoy en día la capital del problema de escasez de agua para suministro humano es Santiago, no solamente la capital de Chile.
Si este invierno es seco, Santiago va a estar en una situación muy complicada porque casi la mitad de las demandas consultivas de agua de la cuenca del Maipo se utiliza para consumo humano, a diferencia de todas las otras cuencas en que podríamos, donde dejar de regar, que el riego es, no estoy diciendo dejar de regar, pero lo que refiero es que no es tan vital como el consumo humano. Entonces hay muchas cuencas donde el consumo humano es menor comparativamente hablando con el riego, como en el caso de la cuenca de Ñuble, en que básicamente el consumo humano son menos del 5% del consumo total de agua. En cambio en el Maipo estamos hablando más del 50%. Entonces eso nos refleja la crisis que puede dar la mega sequía en alguna ciudad importante como Santiago, Valparaíso, que también depende de la Concagua. Concepción se salva porque en general el consumo humano se abastece con el Biobío y por mucho que baje el caudal del río, los 2 metros cúbicos por segundo que se requieren para abastecer la ciudad siempre van a estar ahí. En general, cuando hablamos del clima mediterráneo en Chile me refiero a lo que está aquí en la figura. Las precipitaciones se concentran en invierno, tenemos un periodo de inundaciones, después tenemos un periodo promedio y un periodo de sequía en el verano donde hay alta demanda y baja disponibilidad de agua. Entonces hay mucha gente que yo he escuchado que dice que en promedio en las zonas sur de Chile tenemos una disponibilidad de agua compensada porque llueve 1000 y evapora 1000, pero el problema es que llueve 1000 en invierno y evapora 1000 en el verano. Entonces esa es la condición de semiaridez o del clima mediterráneo. Y eso es lo que nos genera conflictos por el manejo del agua. En general, cuando esa situación, que es de año a año más o menos, debería ser más o menos similar en promedio, se exacerba cuando tenemos periodos de sequía. Los periodos de sequía generan secamiento de los cauces, incapacidad de cubrir la demanda de agua, por ejemplo, en los sistemas de agua potable rurales, y la pérdida de ecosistemas que también a su vez sustentan el turismo, como fue la crisis del Salto del Laja. Por otro lado, el cambio climático no va a traer otra condición, que son el aumento de la frecuencia de las inundaciones, y de inundaciones severas. Eso lo hemos olvidado un poco porque la última inundación importante que hemos tenido fue el año 2006, que es esta foto que está aquí, que la tomé desde mi auto en la mañana temprano de ese día. Y han pasado muchos años y tendemos a tener malas memorias nosotros colectivamente como sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos construyendo en zonas inundables. Acá mismo en Chillán hay mucha gente que ha construido casas en zonas donde en julio del 2006 el río Chillán pasó a gran velocidad y gran altura. La próxima gran crecida va a ser bastante desastrosa acá en esta zona, en la zona central de Chile, porque la gente tiende a olvidar la historia y construir casas en zonas de riesgo. Entonces aquí tenemos un problema con los planes reguladores, porque sencillamente hay muchas de las construcciones que están fuera del límite comunal. Entonces es una situación muy compleja que a muchos de nosotros nos tiene asustados. Sin embargo, no hay que mirar las inundaciones como algo nefasto. También las inundaciones y las crecidas son importantes, porque al inundar una extensa zona se produce un intercambio de agua superficial a subterránea. En otras palabras, se genera una gran área donde el agua infiltra y recarga las aguas subterráneas. Nosotros tenemos análisis que hemos hecho con colegas de la Universidad de La Serena, en que vemos que la mayor recarga de agua subterránea ocurre justamente en los eventos de inundaciones. Y ahí se recuperan las napas. No solamente las aguas subterráneas se recuperan durante las inundaciones, sino que también se recuperan los sedimentos que llegan a las playas y los nutrientes que llegan a las playas. En Viña del Mar se habla de la pérdida de las playas, por ejemplo. Claro, la última inundación fue en la década de los 80, en que el estero Marga Marga y el río Concagua pudieron aportar nutrientes y sedimentos para generar playas en esa zona. Entonces, las inundaciones son parte del ecosistema, tampoco son dañinas, y aprovecho de repetir nuevamente que el agua no se pierde en el mar, sino que genera un nuevo servicio ecosistémico, se incorpora al ecosistema marino.
La mega sequía que nos está afectando ahora es una cosa bien compleja, pero no tan dramática como esta foto que refleja la gran mega sequía de los 30 que me referí hace un rato. En la década de los 30 hubo una sequía catastrófica que a nosotros nos golpeó muy duro. Hubo eventos históricos bien complejos en ese minuto, como la sublevación de la Armada y el primer combate aeronaval de la historia del mundo que ocurrió en Coquimbo entre la Fuerza Aérea de Chile y la Marina de Chile. Una cosa vergonzosa que no la contamos mucho, pero que fue producto de la crisis social y económica que se dio en ese momento en torno a una mega sequía. Nosotros como sociedad estamos pasando bastante exitosamente esta mega sequía y la razón de eso es la tecnología. La verdad que la tecnología nos ha permitido construir pozos y explotar estos pozos a un costo mucho menor. Hoy en día disponemos de bombas sumergibles muy baratas y de la tecnología para construir los pozos y de la energía para bombear el agua. Entonces hemos sido como sociedad capaces de incluso prosperar en torno a una mega sequía brutal que en la década de los 30 no hubiera destruido. Ahora, eso tiene un costo y el costo es el impacto sobre el agua subterránea. Las aguas subterráneas requieren de lluvias para recargarse, requieren de estas inundaciones que me refería hace un rato, o de periodos de lluvia intensa distribuida en el tiempo, pero que permiten la recarga, y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tecnología, si bien es cierto, no ha permitido paliar esta mega sequía, también nos está generando problemas por las pérdidas de agua subterránea que generan que se sequen los pozos superficiales, los pozos norios, que se sequen las vertientes y que se sequen los esteros. Entonces el problema del Ligua Petorca es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo, porque la gente sencillamente ya no tiene agua en su río, porque el agua se ha consumido y no se ha recargado el acuífero. Y esto se está propagando hacia el sur. Cada día hay más cuencas que están con agotamiento de sus recursos de agua subterránea porque han sido sobreexplotadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en Chile? Que también el clima ha generado otros forzantes. El periodo sin lluvia ha llevado a los agricultores de la zona sur de Chile, Araucanía, los lagos, los ríos, a pensar en la necesidad de regar. Y la zona agrícola de Chile regada, que tradicionalmente llegaba hasta Chillán, se está expandiendo hacia Puerto Montt, e incluso más, ya hasta Punta Arenas hay sistemas de riego instalados. Entonces vemos que hay un cambio tecnológico propiciado por el clima, que como esa zona no era tradicionalmente de riego, se va a abastecer en función de agua subterránea. Nuevamente tenemos este tema de que nos estamos batiendo con la agua subterránea que a su vez no tienen una gran recarga producto de la disminución de precipitación. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso con los balances de agua subterránea, porque si sobreexplotamos los acuíferos van a ocurrir otros casos como el del Ligua Petorca y vamos a perder nuestra capacidad de producir alimentos. Hoy en día hay un cambio de paisaje, un cambio de patrón de suelo en la zona sur, y que está todo basado en agua subterránea, y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo y hay que investigar sobre eso, y sobre todo desarrollar tecnología para recargar artificialmente los acuíferos. Eso lo podemos hacer. Entonces lo que tenemos es que el clima genera un forzante a nuestra sociedad, que a su vez depende del agua y de los alimentos, que también impactan al ambiente, y de cierta forma esto cambia, también va a impactar el clima. Esto se llama el nexo agua, energía, alimento, ambiente. Y todo está conectado. Entonces, como podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, hemos tenido estos eventos que han generado grandes hechos históricos, y hoy en día estamos viviendo un hecho histórico. El cambio que estamos teniendo a raíz del cambio climático en los recursos hídricos y la disponibilidad de agua ha sido brutal. Hemos sido capaces como sociedad de paliar una tremenda mega sequía, pero a costo de sobregirarnos nuestras reservas de agua subterránea. Esto no es sustentable en el futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que desarrollar tecnología. En el Centro CRIAM estamos generando proyectos para entender la recarga de agua subterránea y poder generar métodos de recarga artificial de agua subterránea que sean factibles de ser utilizados y que también a su vez protejan el medio ambiente. Bueno, quiero terminar dando un gran saludo por este Día Mundial del Agua y deseando que todos estén bien en sus casas, que se mantengan a salvo del coronavirus y que sigamos
desarrollando y trabajando para una mejor sociedad. Muchas gracias y hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy Héctor Jorquera, socio de Araucanía Hub. Les hablo desde Temuco y quiero agradecer la invitación que nos hiciera el CRIAM para participar de este Foro del Agua y poder conversar sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agua y Sociedad. Y para hacerlo, quiero contextualizar a partir de lo que nosotros denominamos que han sido 4 tendencias, 4 ejes, que han articulado durante los últimos 40 años el desarrollo mundial. En esos ejes nosotros podemos descubrir por una parte la globalización, esto es la mundialización de la economía, que permite también la libre circulación de los capitales, la digitalización, que es la palanca virtual en línea de la mundialización, que le permite ubicuidad a través de la Internet básicamente, y hoy la Internet de las cosas. El individualismo, que superpone a los bienes públicos, a los propósitos colectivos, intereses absolutamente personales, individuales. Y finalmente el consumismo, que es la palanca que permite a la globalización estar difundiendo por todo el mundo, transando bienes y servicios. Y me detengo en el consumismo porque es lo que permite darle viabilidad económica a la mundialización, a la globalización. Es decir, hemos pasado a través de estos 4 ejes durante los últimos 40 años y especialmente durante los últimos 20 años de predominio del Internet a tener un sobreconsumo, un hiperconsumo de bienes y servicios que muchas veces no nos son necesarios, y esto trae por supuesto consecuencias sobre la biosfera. El modelo económico predominante hace 40 años lo que viene a enfatizar es que podemos tener un crecimiento ilimitado, y que ese crecimiento ilimitado lo que va a generar es bienestar, y de hecho, hablando objetivamente, uno podría decir que ha logrado reducir la pobreza, pero sin embargo hoy día 5 de nosotros vivimos mejor que nuestros antepasados, pero 4 de 10 personas en el mundo viven con $2 al día, y hay solamente un grupo de personas en el 1, digamos, en el 10%, que domina el mundo entero económica y políticamente. Este crecimiento ilimitado, sin embargo, se ve contradicho por un planeta finito. Es decir, la nueva utopía del crecimiento ilimitado nos tiene hoy día con factor ecológica muy anticipada cada año, porque se pretende crecer sin medida, crecer todos los años, a tasas ojalá lo más alta posible, con recursos naturales finitos. La desigualdad económica es otro de los factores que uno debería tener en cuenta. La desigualdad, la generación de privilegios, porque el agua comienza a ser privilegio en muchos de los casos, como veremos. El 0,1% de la población mundial maneja el equivalente a 3.500 millones de personas en términos de riqueza. Es decir, uno se pregunta qué tipo de democracia es posible en casos como este. Si es posible hablar de democracia representativa cuando hay sujetos, hay 62 personas en el mundo que manejan el equivalente a 3.500 millones de personas en riqueza. La desigualdad, la concentración de la riqueza, junto con el hiperconsumo, lo que ha generado es la pérdida de nuestra capacidad regenerativa. La biosfera perdió su capacidad regenerativa porque somos incapaces de procesar el conjunto elevadísimo, el volumen de toneladas y toneladas y toneladas de residuos. Junto con esto estamos enfrentando la 6ª extinción masiva de especies. Hay que recordar que somos la especie más débil y probablemente de las más nuevas en la biosfera. Y esto porque hemos alterado profundamente el ciclo del agua. Los seres del agua, en el planeta del agua, estamos profundamente amenazados por el agua. El 30% de la población mundial no tiene acceso a agua potable. Un 40% que tiene acceso se ve enfrentado a duras condiciones de escasez, y eso va creciendo y lo estamos apreciando en el país. Hay 4 billones de personas que todavía viven sin saneamiento básico. Es decir, 4.000 millones de personas, entre las cuales al menos 1.000 millones defecan todavía al aire libre. No hay tratamiento para las aguas servidas, por lo tanto, muchos de nuestros cursos y cuerpos de agua en el mundo se ven enfrentados a este tipo de contaminación. Los conflictos bélicos, los desastres naturales están generando el desplazamiento de cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque en la práctica se ven enfrentados a no disponer de tierras cultivables o bien a la inundación de estas por fenómenos climáticos. El 70% de las muertes
asociadas a desastres naturales tienen que ver con el agua. Es decir, el agua, ya sea porque tenemos escasez de ella o porque tenemos sobreabundancia en algunos casos y en algunos periodos, está poniendo en serio riesgo la vida del planeta. Es por esto que el 2010 las Naciones Unidas declaró que el agua era un derecho. Tener acceso al agua potable generaba condiciones básicas de vida y por lo tanto estableció una serie de requisitos que los países deberían cumplir para garantizar a las personas el acceso y la calidad del agua. Paralelamente en el país hemos vivido una serie de controversias en torno al agua que se han ido incrementando y probablemente se seguirán incrementando. Lo primero es que Chile está entre los 5 países del mundo que más conflictos ambientales enfrenta. Y entre esos conflictos, al centro de esos conflictos, de esas controversias, está el agua. La propiedad del agua, la distribución del agua, el uso del agua, el manejo eficiente del agua, la gestión del agua. Y por lo tanto, estas controversias no harán sino que aumentar en los próximos años. Teniendo este contexto de las 4 tendencias, los 4 ejes de desarrollo mundial, el énfasis que nosotros hacemos en que hay un modelo predominante que pone acento en un crecimiento ilimitado con recursos finitos, Naciones Unidas generó una Agenda 2030 el año 2015 con la participación de 193 países que adhirieron a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos lo que buscan, por una parte, son 5 elementos, las 4P, más un elemento que se llama la asociación o las alianzas. Por una parte, de las 4P tenemos a las personas, la idea es garantizar que las personas superen la pobreza, es garantizar que el planeta sea viable, es garantizar que haya prosperidad, es decir, que se pueda tener acceso a bienes y servicios y finalmente que haya paz, que haya justicia. Es decir, es fundamental para el desarrollo humano las 4P porque en el fondo eso garantizaría tener una vida longeva, decente y educada. Y para eso, dice Naciones Unidas, en la Agenda 2030 necesitamos también generar las alianzas internacionales y nacionales que sean necesarias. Decíamos entonces que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos, cada uno de los objetivos tiene metas en su interior y esas suman un total de 169 metas. Por lo tanto, los países se comprometen a establecer metodologías para medir esos avances y los instrumentos necesarios para que de aquí al 2030 se puedan ir cumpliendo. Cada país se da a su vez cierta institucionalidad. En el caso de Chile existe un comité ejecutivo que está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, el canciller está a la cabeza. Por otra parte, en ese comité ejecutivo está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez actúa como secretaría ejecutiva apoyada por el INE. Y bajo esto tenemos comisiones de trabajo en las mismas 3 áreas, es decir, economía, social y ambiental, y sobre esto interactúan grupos de trabajo, sociedad civil, academia, empresas e instituciones estatales. Decíamos que entre los 17 objetivos, a diferencia de lo que ocurrió con las metas del milenio, que fueron 8 objetivos que se propusieron en el año 2000, que tuvieron una ejecución bastante precaria, en verdad. Por eso es que Naciones Unidas en el 2015 insiste, por una parte, con una agenda más amplia y más profunda, más ambiciosa. Se incorpora el agua y el objetivo del ODS 6 se puede resumir en agua limpia y saneamiento. Lo que hace el objetivo, el ODS 6, es establecer en su interior 8 metas. Entre estas metas podemos destacar primero lograr acceso a un precio asequible, por otra parte que haya acceso a saneamiento y a tratamiento de las aguas, por otra parte que se pueda mejorar la calidad evitando la contaminación, que haya un uso eficiente, que haya una gestión integrada, que se protejan los ecosistemas que están asociados al agua y finalmente 2 medidas o 2 metas administrativas que tienen que ver con la creación de capacidad al interior de los países y por último la generación de la participación ciudadana y de las comunidades en la gestión del ODS y de las políticas y de los instrumentos que establezcan los respectivos países. En el caso de Chile, el 2017 Chile emite un informe. Este informe genera por una parte una línea base, establece indicadores, establece ciertos instrumentos que el Estado está generando y recoge también algunos que el sector público y la sociedad civil o la academia están generando. En esta línea base podemos ver que Chile señala en esa época, el 2017,
que hay un acceso a agua potable en el 98% de la población urbana y un 87% en la población rural, que hay acceso al alcantarillado o al saneamiento en el caso del 99,2% urbano y un 79% rural, y en el caso del tratamiento establece un 100% para el área urbana y no reporta el sector rural. En términos del uso del agua, ustedes pueden ver en la lámina un signo de interrogación grande, porque lo que reporta el Estado de Chile del 2017 es que el 66,4% del agua sería de uso municipal, entendiendo por esto básicamente el consumo domiciliario. El 5,2% sería de energía y un 0,83% sería industrial. Es decir, hay una duda respecto de eso, si esa línea base es correcta o no, que la dejamos, digamos, para el debate. En gestión integrada, Chile muestra 13,5 puntos de 0 a 100 en un estándar internacional para los países OCDE, y se evidencia ahí uno de los puntos más débiles que tiene el país, la gestión integrada de recursos. Decíamos que hay más de 43 instituciones que participan de la gobernanza del agua. Por lo tanto, Chile tiene ahí un desafío enorme. Y finalmente, Chile presenta una serie de desafíos en este documento del 2017. Por una parte, la gobernanza, es decir, cómo conviven, coexisten y de manera eficiente estas 43 instituciones que forman parte de la gobernanza hoy día, si es necesario, si se pueden modificar, eliminar, fundir, etc. En segundo lugar, un gran desafío es la cobertura rural, no solamente en términos de agua, sino también de saneamiento. En tercer lugar, se establece un desafío de biodiversidad, es decir, establecer una política nacional de biodiversidad contundente, sólida, que recorra toda la geografía nacional. La normativa, tanto en la dictación de normas de calidad como en una profunda modificación al Código de Agua que toque la propiedad del agua como uno de los elementos generadores de controversia y genere consenso a nivel del país para que esta modificación pueda resultar beneficiosa para toda la sociedad, tratando el agua como un bien común. Finalmente, las obras públicas, es decir, todo aquello que vaya en pro de manejar, de gestionar el agua, de recolectarla, la tecnología de riego, un incentivo a la economía, a las energías, renovables no convencionales, y finalmente también la participación. A quienes requieran más información sobre esto la pueden encontrar en chileagenda2030.gov.cl. Ahí están los documentos, hay un seguimiento a la actividad y pueden ver cuáles son las metodologías que se están usando. Chile acaba de reportar en noviembre del año pasado su segundo informe voluntario. Quiero terminar esta presentación compartiendo con ustedes esta lámina. Lo que ustedes están viendo ahí son las 10 primeras prioridades, entre 100 prioridades que recogió el portal Chilecracia usando Big Data en distintas fuentes, tanto redes sociales como opiniones de expertos a nivel político. Y si ustedes se fijan, se establece ahí la desprivatización del agua como una demanda muy fuerte. Es decir, que esté entre las 10 primeras, entre 100 prioridades, habla de lo que estaba diciendo yo hace un rato, es decir, que vamos a tener en el futuro cercano controversias, conflictos, discusiones y probablemente en la modificación constitucional lo que la ciudadanía, un grueso de la ciudadanía está pidiendo es que esto sea regulado también. Por lo tanto, tenemos un desafío enorme, necesitamos tanto a nivel de empresas como a nivel de la gobernanza en general, como a nivel constitucional y también a nivel personal en términos domésticos, mejorar la eficiencia, mejorar la gestión integrada, generar más investigación, hacer mayor vigilancia y análisis de la calidad, y probablemente vamos a tener un esfuerzo enorme en restauración, especialmente en restauración de cuencas. Y en este compromiso tenemos que fortalecer la participación. Hay que fortalecer la participación. Yo en ese ámbito quiero felicitar, por ejemplo, lo que está haciendo la sanitaria Esbio. Esbio ha generado en las 4 regiones en las que tiene concesión consejos ciudadanos en donde participan una serie de agentes de la sociedad civil que procesan estas controversias y pueden ir haciendo propuestas para mejorar en aquellos ámbitos en que Chile ha comprometido
metas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en algunos casos está al debe, o en otros casos se puede reforzar lo que se esté haciendo bien tanto a nivel público como privado y ciudadano. Muchísimas gracias y quedo a disposición para sus preguntas.